Sabemos que hay un arancel del 30% impuesto por Ecuador hacia Colombia a ciertos productos colombianos. ¿Cuál es su lectura sobre todo este tipo de arancel del 30%? A ver, primero me parece que es una medida extremadamente exagerada, ¿ya? Más allá de que existan los motivos o no existan los motivos, o que el presidente tenga las razones en caso de que haya habido algún tipo de presión diplomática para liberar a uno u otro personaje. No voy a hablar directamente del personaje, ¿no? Pero creo que este tipo de cosas evidentemente demuestran un poco la debilidad que tienen ambas economías. Esto no le hace bien ni a Ecuador, no le hace bien tampoco ni a Colombia. Creo que más pierde Ecuador, que importamos más productos colombianos de los que exportamos directamente a Colombia, y al final de cuentas aquí en esta disputa, indistintamente el motivo, si es que fuese la liberación de esta persona o si es que fuese la colaboración, como evidentemente se mencionó, de seguridad en la frontera, lo cual también me parece que raya absolutamente todo contexto, porque yo no le puedo pedir a mi vecino que cuide mi casa. Tengo que cuidar yo mismo mi casa para después decirle a mi vecino: oiga vecino, yo he puesto en mi casa alarmas, he tenido perros, he tenido cerco eléctrico, he tenido todo esto, por favor de su casa también cuide, porque la delincuencia mañana o más adelante lo puede azotar a usted y me puede azotar a mí. No le puedo echar la culpa al otro, decirte: es que como tú no controlas, entonces como tú no controlas yo te voy a castigar, cuando debo ser yo como Estado, como gobierno, a través del plan Fénix, el plan Fénix 2.0, como lo llamen hoy en día, tenga directamente todas estas medidas de controles que lastimosamente, desde mi percepción y desde mi visión y mi opinión, no las veo. No tenemos incorporada tecnología en las fronteras, por ejemplo, que logre quitar, y hoy en día la tecnología está completamente desbordada, Fabricio y Rafael, ¿no? Creo que no nos cuesta mucho el implementar un sistema de drones de vigilancia, ya, porque tienes directamente a toda la tropa moviéndose por todo el territorio ecuatoriano. Y esa es evidentemente otra falencia, porque la estructura narcocriminal o la estructura delictiva del país lo tiene directamente tonteando al mismo bloque de seguridad. ¿Y por qué digo tonteando? Porque se mueve de un lado al otro. Entonces tú vas a Esmeraldas, logras mitigar un poco los impactos de la inseguridad en Esmeraldas, pero después se te van a Los Ríos, después se te van a Guayas, después se te van a Pichincha, y así andan por todo el territorio ecuatoriano, porque lastimosamente no tenemos un cuerpo o un bloque de seguridad lo suficientemente grande que tú tengas presencia en las 24 provincias del país y sobre eso logres mitigar a través de una misma estrategia. Creo que evidentemente hay que recular esta misma medida. Creo que hay que aceptar el diálogo que ha insistido Colombia por varias ocasiones a través del presidente Petro. De hecho, la última fue en el foro de la CAF en Panamá de este mismo fin de semana, en donde se insta nuevamente el diálogo y sobre eso realmente trabajar. Ahí, por ejemplo, podría también Fabricio y Rafael trabajar los parlamentarios andinos. ¿Qué están haciendo en este Parlamento andino, sabiendo que Colombia es parte de nuestra comunidad y tenemos tratados de libre comercio, libre movilidad, en fin, un sinnúmero de cosas que tenemos, que de ahí poder decir: ok, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo podemos articular legislación de tal manera que si agarramos un preso colombiano o agarramos un preso en Ecuador, tengamos exactamente el mismo castigo, o desde ahí articulemos igual un poco de fuerza, mi querido Fabricio? Así que creo que esto también termina perjudicando al ciudadano común, porque este impuesto, cualquier tasa, cualquier colaboración, siempre Fabricio y Rafael la va a terminar pagando el ciudadano de a pie. No la va a terminar pagando el empresario no va a decir: yo voy a asumir ese costo porque no puedo elevar mi producto, mi precio de venta al público, sino que se lo voy a terminar cargando. 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos. Creo que eso va a aumentar la carestía de la vida en el país, que creo que ya está lo suficientemente cara en el Ecuador comparado con la región, y que tenemos evidentemente algunas cosas en competitividad que no nos hace competitivos, valga la redundancia, a nivel internacional. No tenemos competitividad con Colombia, no tenemos competitividad con Perú, no tenemos competitividad con ninguno de los países que evidentemente se nos llevan un poco esa mano de obra, y que mañana esa inversión local o extranjera podría evidentemente calar en Ecuador. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. A los tiempos que nos vemos, Qué gusto verte, Rafa. Como tú tienes más experiencia en esto, ¿cuál es tu lectura a propósito del tema del colombiano? En Ecuador no siempre el tema, la política internacional, los asuntos internacionales son tema de discusión para las elecciones locales, en política doméstica. ¿Cómo va a influir esto? Pues todavía no estamos en un periodo electoral, pero ya se empieza un poco a medir la temperatura en el campo electoral en cuanto a reelecciones de prefectura, en cuanto a con qué partido va a participar, entre si el alcalde de Guayaquil se lanza para presidente o no sabemos si se reelige. Entonces, en este sentido, ¿el tema colombiano afectaría un poco a la discusión como afectó en Colombia de cara a las elecciones? A ver,
Lo que pasa es que son elecciones distintas, tú lo acabaste de señalar. En Colombia se va a elegir mañana más adelante presidente y parlamentario, evidentemente, o senadores, como le llaman ellos, diputados, congresistas, indistintamente del nombre que se le ponga. Pero evidentemente en Colombia es distinta la elección que la que tenemos acá, y probablemente acá sea un tema local en tanto y en cuanto dure la noticia, porque si aquí mañana, finales de mes o principios de febrero, se logra arreglar esto, muere la noticia. Ya no hay forma absolutamente de poder estar, salvo que algún candidato a la prefectura, por ejemplo, logre ver cómo esto mañana o más adelante impacta en el arroz. Ya que sí hay un impacto en este momento económico, ya se habla de pérdidas aproximadamente de 15 mil millones, por ahí un número aproximado escuchaba el día de ayer en las noticias, y de ahí en más, mi querido Rafael, lo importante es dar el siguiente paso. ¿Y a qué me refiero con el siguiente paso? En que este tipo de cosas que evidentemente no las controlamos en el mercado internacional, mañana o más adelante no afecten en la producción local. Lastimosamente nosotros, la producción de arroz, por ejemplo, para darte un ejemplo, ni siquiera abastece el mercado interno como tal, y a veces nos toca importar productos. ¿Qué vamos a hacer mañana para mejorar las tierras productivas del Guayas, que las tiene Daule, capital arrocera, por ejemplo, del país? ¿Qué vamos a hacer para mañana sacarle el mayor provecho y tener esa capacidad o esa demanda interna, y también poder suplir mercados internacionales como los colombianos, los peruanos, que de hecho el ministro habló? No hay una política pública integral que tú digas mañana más adelante, mira, solamente vamos en Guayas a sembrar arroz, y en, no sé, en Manabí, en Los Ríos, vamos a sembrar otro tipo de cultivos, como lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que no se mezclan los cultivos. Lo que siembra Los Ángeles no lo siembra California, lo que siembra, o Texas no lo siembra Florida. ¿Ya? Ellos producen su demanda interna, lo cubren, y el resto va para afuera. Hay ejemplos completamente concretos ahí, con uno de los mejores vinos en el mundo, que está dentro del top 5, es estadounidense, no es francés, es de California, ¿no? Es directamente de California. Entonces, ¿qué está pasando ahí que no lo puedas recular o que no lo puedas meter acá, Rafael? Es exactamente lo mismo, pero hacia allá hay que apuntar. Entonces, evidentemente creo que no va a permear eso en una elección local. Discrepo un poco en el concepto, en que yo sí creo que estamos en una pre-campaña, como se lo conoce directamente dentro del término de la consultoría, que perfectamente lo has de conocer, porque hoy se están empezando ya a mover las fichas, empezando a mover los tableros. No tenemos un recambio generacional como para que tú digas mañana más adelante, mira, el partido amarillo, el partido verde, el partido azul, el partido morado, tiene toda esta lista de candidatos, sino que probablemente empecemos a ver este coqueteo que hay entre figuras políticas mañana o más adelante, y te diga, oye, préstame tu carro, que yo quiero ir en tu carro por las elecciones. Y ya que lo dices, entonces, si estamos viendo que se están empezando, digamos, a moverse un poco el tablero, ¿cuáles son los temas de discusión? Principalmente el tema de seguridad, sin duda, es un tema que es, digamos, transversal. ¿Qué otro tema de discusión la gente podría explotar o subirse en la camioneta como para... Salud y economía. Total. Si tú revisas siempre las estadísticas o todos los sondeos de opinión, son los tres temas que saltan ahí. ¿Y por qué te digo economía? Porque a veces la gente dice que mejore mi economía, o lo mezcla con empleo, o lo mezcla con emprendimiento. ¿Ya? Por ahí, pero directamente salen de la misma vertiente de cómo desde la ciudad empiezas a mejorar la economía, cómo mañana apuestas al emprendimiento, por ejemplo, como una herramienta en donde la data es directamente exacta y concreta. En emprendimiento femenino somos el país número 1 a nivel mundial, ya, que emprende, pero Ecuador emprende por necesidad, no emprende por innovación. ¿Y a qué me refiero con necesidad? Es que no tengo trabajo, no encuentro, mi mamá, mi novia, mi tía, mi esposa hacen unas ricas tortas, empiezo a vender cupcakes, empiezo a vender brownies, empiezo a vender tortas, y por ahí empiezo a generar un mercado a través de plataformas digitales, pero no emprendemos para innovar o para darle valor agregado a lo que ya tenemos. Camarón, verde, en fin, de un sinnúmero de cosas que mañana o más adelante generen una oferta a largo plazo. Algunos negocios evidentemente le van bien, como probablemente algunos ya los conocemos, pero hacia allá podría, por ejemplo, la economía local también trabajar ordenanzas que mañana permitan. En Guayaquil en algún momento se discutió el tema de la implementación de estos famosos food truck, ¿ya? O estas comidas rodantes, que no los tenemos porque en ciudades, en espacios regenerados o de regeneración no tienes cómo instalar un kiosco. A veces el manejo de desechos no es. Eso, por ejemplo, podrías normar. ¿Qué va a pasar también en Guayaquil, que es distinto a Quito, por ejemplo? Y es un mercado gigante eso. Claro, pero nosotros, por ejemplo, en Guayaquil crecemos hacia lo ancho. Nuestro tope, estás hablando que es la playa o Puerto El Morro. ¿Ya? De forma directa tienes todo ese crecimiento poblacional de vía la costa hacia la playa, de forma directa, pero ¿qué pasa en la ciudad?
ya no te alcanza, ya no hay espacio para seguir creciendo. ¿Por qué no implementar, por ejemplo, como Quito, el cobrar impuestos hacia arriba? Y digo hacia arriba, hacia los edificios de X, Y, Z tamaño que tengamos, y sobre eso haya mayor recaudación, y que esa recaudación mañana la puedas ver transmitida o traspolada a obra pública. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mencionó que está abierto el diálogo con Ecuador, y justamente las cancilleres de ambos países, de Colombia y de Ecuador, la Gabriela Sommerfeld y Rosa Villavicencio de Colombia, se reunieron de forma reservada durante un poco más de 30 minutos para discutir todo este tema de aranceles de seguridad del 30%, que lo impuso hace más o menos casi un mes. Hace unas semanas el presidente Daniel Noboa dijo que van a crear mesas técnicas para abrir un diálogo. ¿Cree que va a haber algo positivo? ¿Se va a eliminar, se va a suspender el tema de la tasa de seguridad del 30%? Sí, a ver, me parece que las mesas técnicas siempre deben estar integradas, al menos la primera reunión, o los objetivos sumamente claros por parte de los dos mandatarios. Porque si no, las mesas técnicas van a tener un representante, el que fuera, el canciller, el ministro de Agricultura, el ministro de Defensa o el ministro de Seguridad, el que sea, y a veces en esas mismas reuniones o esas mesas técnicas puedes dilatar mucho esto. Y creo que no hay tiempo ni para nosotros, que perdemos más en esta misma guerra arancelaria con Colombia, que para los propios colombianos, que evidentemente van a tener afectación en sus mercados, pero están mucho más robustos en el tema, porque la gran mayoría es de parte privada y no tanto de parte pública. Hay que pensar, sí, mi querido Fabricio, directamente en el bolsillo del ecuatoriano, y en ver de qué forma, de qué manera, al final de cuentas tú lo impactas de menor forma. Cualquier impuesto, te insisto, cualquier tasa, cualquier incremento que haga, mañana o más adelante, quien termina pagando las consecuencias de eso es el cliente final. Y esperemos que estas mesas de diálogo no pasen más allá de 3, 5 y en el plazo no mayor a un mes ya tengamos solucionado este mismo problema, con algunas pistas, por ejemplo, o algunas aristas que ha dejado el presidente de Colombia, en decir, ¿por qué no plantear, que de hecho lo escuché en el foro de la CAF, que decía, ¿por qué no hacer una policía en conjunto, ¿no? O sea, un cuerpo especializado tanto de Colombia como de Ecuador, que se dediquen a cuidar el tema el tema también de la frontera. Es una de las soluciones. ¿Por qué no, te insisto, implementar el tema de tecnología, que para mí es mucho más fácil, mucho más barato? De hecho, menos vidas podría cobrar mañana o más adelante. Pues estás hablando que estas estructuras tienen décadas, se conocen directamente todos los territorios. Tú le bloqueas la entrada del puente de Rumichaca, pero te entran por 2, 3, 4, 5 canales, y por ahí migra. Donde vimos esto mucho más expuesto, por ejemplo, fue en la migración de nuestros hermanos venezolanos a territorio ecuatoriano. ¿Ya? No todos pasaban por el puente de Rumichaca, no tenías control, claro. Mañana o más adelante por decir, mira, tengo realmente 1, 2, 3, 4, 5 millones de venezolanos, sino que probablemente la data te arrojaba que tenías mucho menos de lo que realmente existe en el país. Entonces, ese tipo de cosas puedes articular a través de ellos, podrías implementar también, o podrías incorporarlos a los parlamentarios andinos, que al final de cuentas la gente los vota, la gente los elige, pero mañana o más adelante no sabes para qué trabajan o qué proyecto de ley ellos han impulsado, mi querido Fabricio. Una pregunta, ¿tú tuviste acceso? Y disculpa que te tutee, ya nos no te preocupes, Rafa, hay confianza, hermano. ¿Tú leíste la última encuesta de Click Report de cara al 2026 en Ecuador y el optimismo que se refleja? Lo vi, la vi. ¿Qué opinión te merece eso? A ver, las encuestas de opinión siempre van a ser, o los sondeos de opinión, acuérdate que siempre son radiografías del momento. Uh-huh. ¿Ya? Yo no es que desacredito directamente la encuesta, pero para quienes trabajamos en esto, para quienes revisamos, para quienes armamos banco de preguntas, evidentemente siempre va a ser importante la muestra. Y una muestra para todo el país de no mayor a algo de 1.600, 1.500 y pico de encuestados, para mí sigue siendo débil. ¿Ya? Uno. Dos, no tengo directamente cuál es el cuestionario. Lo hiciste puerta a puerta, lo hiciste de forma virtual. ¿Cuál es la metodología que hay atrás para, según eso, ver? El ciudadano lo que menos es tonto hoy en día, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que lo que menos es tonto? Porque él ya sabe en qué momento lo van a encuestar y te va filtrando cualquier tipo de pregunta, o porque no tiene tiempo. Me pasó, de hecho, en alguna elección, lo recuerdo claramente, donde discutía con el investigador la metodología, porque me dice, no, nosotros hacemos las encuestas con llamada telefónica. Le dije, no me sirve con llamada telefónica. La percepción, cómo actúa el encuestado. Le digo, no me sirve porque más allá de cómo actúa y cómo piensa, nadie tiene tiempo para calarse 5 minutos hablando contigo. Zafarse rápido al encuestador, entonces, dice cualquier cosa. Cualquier cosa dice. Entonces, evidentemente, como estratega, si me das esa información, la estrategia va a estar mal planteada mañana o más adelante. Le dije, no, la encuesta tiene que ser casa a casa, puerta a puerta. Hoy tienes estas limitantes, por ejemplo, el casa a casa, del puerta a puerta, por la inseguridad, por el tema de la inseguridad, que la gente no te abre, y también te tira y te suelta cualquier dato. Muestra de eso los resultados de la consulta popular, ¿no? Todas las encuestadoras decían, va a ganar la pregunta, va a ganar esto, va a ganar el otro, va a arrasar, y de repente llegas el día de la elección
y te dan un batacazo en donde el 60 y algo por ciento de los ciudadanos te dijeron no estamos de acuerdo. Entonces, al final de cuentas, nunca va a ser 100% fiable, siempre va a ser una encuesta o una radiografía de ese momento, de cómo está la gente, cómo percibe, y sobre eso también empezar a articular. Creo que al final de cuentas todavía el optimismo del ecuatoriano promedio no se pierde, y no es por este gobierno. Creo que es esa sensación que siempre existe en poder decir, ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán cosas mejores o cosas distintas en el país. Y obviamente lo que espero y aspiro y deseo también es que nunca lleguemos a sistemas como los mexicanos, que en algún momento tuvo la oportunidad de trabajar en el 2021 en elecciones mexicanas, y la sensación más bien era de desesperanza, la sensación era más bien de yo me conformo con sobrevivir el día a día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenías los mismos síntomas que tenemos acá: delincuencia, crimen, muertes todas las semanas, todos los días, que de hecho me parece que eso contrasta un poco con lo que el presidente de la República habló en este mismo foro, al momento de decir que se ha controlado la inseguridad, cuando no la hemos controlado, donde seguimos teniendo directamente muertes, masacres, en todo esto. Hoy en día es más difícil para el ciudadano común salir a comer a algún lugar porque tienes miedo que tú seas un colateral, ¿no? Tú vas a comer con tu esposa, con tu novia, con tu familia, y de repente al lado tuyo está un narcotraficante o está uno de la banda de cualquiera de estos animales que hoy en día pululan en el zoológico, los lagartos, los pericos, los conejos, y te cae una bala y te moriste, se fue, ¿no? Por ejemplo, y regresando al tema de seguridad, lo que hablabas del tema de la policía en conjunto, ¿cree que va a haber algún resultado positivo justamente en la frontera? Y no solamente en la frontera, sino también en los puertos, por el tema de los escáneres, que los escáneres también son de forma aleatoria, ¿no? Sí, a ver, creo que esperemos que sí haya resultados. No tengo como decirte, claro. Sí. Evidentemente, al menos es un síntoma o algo diferente a lo que normalmente se viene haciendo. ¿Y por qué digo diferente? Lo conversaba el día de ayer con alguien también experto en política y le decía que hace falta voluntad para hacer ese tipo de cosas. Entonces, creo que debemos primero mostrar esa humildad de poder decir, me parece excelente tu idea, ¿cómo la vamos articulando? ¿Quién va a formar parte de este cuerpo militar o de este cuerpo de control? ¿Es la misma Policía Nacional? ¿Es una fuerza especializada? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar en reclutar a la gente? ¿Vamos a tener cooperación internacional de Estados Unidos, de Europa, de quien sea, para que mañana más adelante la corrupción no permee también en ellos? O si mañana, por ejemplo, en el tema de los escáneres que mencionabas, es que no sea aleatorio, sino que sea completamente permanente y que toda la carga absolutamente pase. Claro. Hoy creo, mi querido Fabricio y Rafael, la tecnología desborda, y hoy cada 2 meses o cada semana siguen saliendo más aplicaciones, siguen saliendo mayores actualizaciones de software. Hay que pensar justamente en eso para que al final de cuentas en Europa, por ejemplo, que nos tienen mal calificados a nosotros con el tema de la permeabilidad de la droga, por ejemplo, de poder decir, mira, yo estoy implementando estos controles. Trabajemos también en conjunto, no solamente con Colombia, con la Comunidad Europea, para que tú tengas mañana un control o tengas un tracking de todos los contenedores y saber si se contaminan en Ecuador, o se contaminan en Costa Rica, o se contaminan en Panamá, se contaminan en el trayecto mañana más adelante, porque estos grupos narcodelictivos evidentemente lo que más son es suspicaces y tienen la capacidad y el músculo financiero para poder decir, no hay problema, yo hago o mando a hacer un submarino y en medio mar directamente contamino otros contenedores para que al final de cuentas termine llegando. En fin, hay un sinnúmero de cosas ahí, Fabricio y Rafa, para poder implementar sin ninguna duda.